Habiendo quórum, procederemos a celebrar la presente reunión. Señores legisladores, se abre la reunión de trabajo de esta Comisión de Zonas Fronterizas y Limítrofes. En tal virtud solicito a la diputada secretaria Elsa López López se sirva a dar lectura al orden del día. Orden del día, lunes 30 de enero de 2012. Comparecencia de la Secretaria para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional, licenciada Andrea Hernández Fixner. Está leído el orden del día, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. En sesión ordinaria celebrada por este Congreso del Estado, de fecha 17 de enero del 2012, el Pleno de este Poder Legislativo acordó el calendario de actividades para llevar a cabo la glosa del quinto informe de gobierno. En anterior se informa a esta Comisión de Zonas Fronterizas y Limítrofes que la ciudadana licenciada Andrea Hernández Fixner, secretaria para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional, fue instruida por el titular del Poder Ejecutivo para comparecer el día de hoy para ampliar la glosa del quinto informe de gobierno en lo que a su ramo respecta. Por tal motivo, pido al diputado Vicente Méndez Gutiérrez y al diputado Samuel Alexis Chacón Morales se constituyan en comisión protocolaria para recibir a la entrada de este salón de usos múltiples a la secretaria para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional. Mientras tanto, se declara un receso. Se reanuda la reunión. Compañeros legisladores, el procedimiento para recepcionar la comparecencia de la ciudadana secretaria para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional es el siguiente. Hará uso de la palabra la compareciente hasta por 30 minutos. Posteriormente participarán cada uno de los integrantes de esta comisión y hacer una pregunta por un tiempo máximo de 5 minutos. Y se dará a la secretaria compareciente un tiempo máximo de 5 minutos para respuesta. Recordándole a los compañeros diputados que durante las comparecencias no está permitido los permisos especiales, por existir un formato acordado por el Pleno de esta 64ª legislatura. En esa virtud se concede el uso de la palabra a la ciudadana licenciada
Andrea Hernández Firnes, secretaria para el Desarrollo de la Frontera Sur y enlace para la cooperación internacional, hasta por 30 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Con su permiso, señor diputado Eddie Morales Castellanos, presidente de la Comisión de Zonas Fronterizas y Limítrofes de este honorable Congreso del Estado. Saludo con afecto al diputado Samuel Alexis Chacón Morales, vicepresidente de esta mesa y esta Comisión de Zonas Fronterizas. También saludo con afecto a la diputada Elsa López López, secretaria de esta comisión, a quien agradezco infinitamente su presencia. Asimismo, saludo con afecto a mi amiga la diputada Alejandra Cruz Toledo. Muchísimas gracias, diputada. Saludo con afecto al diputado Vicente Méndez Gutiérrez, así como a la diputada Claudia Orantes y el diputado Juan Jesús Aquino Calvo, quienes me distinguen con su presencia, y agradezco infinitamente su compañía en esta comisión. Atendiendo pues a los ordenamientos establecidos en el artículo 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, así como en las leyes orgánicas del Congreso del Estado y de la Administración Pública del Estado, comparezco ante esta Comisión de Zonas Fronterizas y Limítrofes de la 64ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado, para rendir cuenta de las acciones y los resultados obtenidos por parte de la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional en el transcurso del año 2011, y en apego a los programas y políticas públicas determinadas por el titular del Ejecutivo Estatal. Tal como nuestro mandato lo indica, es la responsabilidad de esta dependencia a mi cargo el orquestar las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de 3 ejes prioritarios. 1, que en Chiapas se respeten a plenitud los derechos humanos de las personas migrantes, al tiempo de proteger a los hermanos chiapanecos que por distintas circunstancias se ven obligados a abandonar nuestro Estado. 2, promover y fortalecer las relaciones internacionales del Estado con el fin de atraer fondos y proyectos que permitan elevar a los índices de desarrollo humano de los chiapanecos, así como posicionar a nuestro Estado en la esfera global como un espacio de oportunidades donde tenemos un compromiso pleno con el combate a la pobreza y el rezago. Finalmente, es nuestra responsabilidad promover el desarrollo de inversiones y proyectos estratégicos en la frontera sur de México, que permitan posicionar a nuestro Estado como un punto focal de las redes comerciales internacionales, especialmente al interior de la región mesoamericana. En este sentido, y con el permiso de las señoras y señores legisladores, me permito señalar las acciones realizadas. En materia migratoria, en este 5º año de gobierno, se ha consolidado de manera clara la política del gobernador Sabines, que ha permitido pues colocar a Chiapas en la plataforma mundial en materia de atención a migrantes. Como ustedes saben, desde el primer año de gobierno, la administración del gobernador Sabines ha generado que en su agenda política sea una prioridad la protección de los migrantes en Chiapas. Chiapas, ustedes saben, es un estado que sí, efectivamente somos destino, y también somos tránsito, y también somos orígenes de migraciones. Es por eso que el gobernador, al elevar a una Secretaría de Estado la responsabilidad de articular a todas las dependencias del Ejecutivo para poder generar políticas transversales que permitan la conjunción de los esfuerzos de las dependencias de educación, salud, protección laboral, justicia, seguridad y, por supuesto, una relación cercana con los diferentes países que tienen representación consular en México, específicamente en nuestro Estado, y con un reconocimiento pleno a la labor y al trabajo que la sociedad civil hace en esta frontera. Es por eso que en este 5º año de gobierno hemos decidido pues mantener el trabajo que el gobernador nos ha encomendado desde el inicio de la administración, con acciones muy claras en favor de los migrantes. Hoy tengo el honor de contar con la presencia de los cónsules de Centroamérica. Es para mí un verdadero privilegio contar con la presencia del señor cónsul de Guatemala en Tapachula, el señor cónsul de Guatemala en Tuxtla Gutiérrez, el representante de la Organización Internacional para las Migraciones justamente en Tuxtla Gutiérrez, la directora de la Organización para la Superación de la Mujer, Elsa Simón, la Premio Nacional de Derechos Humanos, Olga Sánchez, así como el representante de la OIM en la frontera sur de México.
México. Eso es pues una muestra de los actores que han hecho de la política del gobernador una realidad. Hoy en día estoy compareciendo ante ustedes un trabajo que no es solamente del Estado, es un trabajo conjunto con los señores cónsules, con la sociedad civil, quienes hemos puesto pues en nuestra política y en nuestro quehacer la vocación de proteger a los migrantes en Chiapas. Y conscientes de que un adecuado marco jurídico es esencial para poder garantizar la protección de la población migrante, el gobernador Sabines nos dio la tarea de que formáramos pues una participación activa en la gestión de la nueva ley de migración en México. Nosotros hemos sido partícipes no solamente de foros internacionales, sino que hemos generado plataformas propias del Estado para poder generar que la política local y la política de la gestión migratoria que ha hecho el gobernador se vea plasmada en una legislatura federal. Hoy en día, la política del gobernador Sabines en materia de transversalidad de la migración es palpable en la nueva legislación federal y el gobernador Sabines es pues actor fundamental en que las políticas que han dado resultados en Chiapas puedan ser consideradas en la nueva legislación federal. Prueba de ello es que hoy en día hay en la nueva ley la concepción pues del acceso a la salud, el acceso a la educación y el acceso a la identidad como un derecho que tiene que ser respetado y garantizado por el gobierno. Sin embargo, las acciones que nosotros hacemos como articuladores de la política del gobernador no fue en este año una política de Estado y de sociedad civil. En este año trabajamos con la creación de 37 enlaces municipales que nos permitieron aumentar la red de atención a migrantes. Hoy en día contamos con 36 municipios que trabajan de la mano con las instituciones que hoy tienen una vocación específica, como es el tema de la seguridad, la justicia. Ustedes saben que en cada dependencia de gobierno tenemos una área que tiene esta responsabilidad de atender, y la responsabilidad de la frontera sur es articular los esfuerzos de cada uno de ellos. Uno de los temas que más atrajo la atención mediática en el 2011 fue precisamente el tema de los secuestros de migrantes. Como ustedes saben, los hechos que se acontecieron en Tamaulipas, específicamente en San Fernando, generaron pues que pusiese México atención más enérgica en materia de seguridad. En Chiapas, el tema de secuestro de migrantes no era un tema que fuera ajeno a la política del gobernador. Llevamos pues desde el inicio de la administración trabajando en la prevención de los delitos cometidos contra migrantes en las rutas migratorias, y eso permitió que Chiapas se mantuviera en el 2011 como un estado en donde no tuviéramos fosas, no tuviéramos áreas en donde teníamos secuestros masivos. Sin embargo, el gobernador consideró que esta dependencia debería seguir trabajando enérgicamente en este tema, y se generó un convenio con la Organización Internacional para las Migraciones, y siendo Chiapas el único estado en América Latina en aportar recursos directos a un organismo internacional, en este caso a la OIM, para poder generar no solamente campañas de prevención, que sí son importantes, porque cuando hablamos del migrante, el acceso a la información es la diferencia entre que el migrante pueda tener acceso a la justicia o acceso a la denuncia. Es por eso que con este convenio, el gobernador Sabines asignó 1.8 millones de pesos para la prevención, atención a víctimas de secuestro, así como, por supuesto, una vez que fuesen atendidos en el estado, tener los recursos suficientes para ser trasladados a su lugar de origen, así como también ser atendidos en su lugar de origen. Dado que no tuvimos un número importante de secuestros, puesto que no se generan redes transnacionales que operen en Chiapas en materia de secuestros, en acuerdo con la OIM, se consideró que estos recursos que fueron asignados para el tema de secuestros, pudiéramos abrirlos también para el tema de trata. ¿Por qué? Porque en el tema de trata sí tenemos un trabajo que nos ha exigido mayores recursos, mayores atenciones, y tenemos más víctimas que repatriar, tenemos más víctimas que atender, y por lo tanto decidimos que este convenio se ampliara. Es por eso que los recursos que tenemos aquí hemos convenido con la sociedad civil aquí presente, poder utilizarlos no solamente para la atención de primer contacto de las víctimas, sino que en este 2011 lo que decidimos es ir más allá. Muchas de las víctimas de trata no necesariamente regresan a su lugar de origen, sino que permanecen en Chiapas, y hoy en día hemos iniciado un nuevo esquema que tiene que ver con poder resarcir
el daño a través de ir generando condiciones laborales que les permita ya radicar en Chiapas. Uno de las áreas en donde vimos oportunidad con las organizaciones es precisamente el trabajo de belleza. Las chicas que son rescatadas en temas de trata, una vez que se encuentran estables, evidentemente se les fue dando atención para poder tener ellos su propio establecimiento y poder tener ellos una carrera. En este caso es para poder tener manicure, pedicure, es decir, tener atenciones de belleza y poder terminar en su propio salón de belleza. Esto nos funcionó, nos parece que es una estrategia acertada. En primera se les pregunta a las víctimas cuál es la actividad que ellos quieren enfocarse, y en base a eso vamos trabajando. Este convenio por eso está hoy en día beneficiando a víctimas de trata más que a víctimas de secuestro. Y bueno, ninguna acción a favor de la población migrante hecha por esta dependencia puede ser ejecutada sin las organizaciones de la sociedad civil. Es por eso que en el 2011 hemos dado una aportación de 4.122.455 pesos a las organizaciones de la sociedad civil que tienen como vocación proteger al migrante. Estamos hablando de organizaciones cuyos recursos son utilizados en diferentes ejes. Evidentemente, la atención en materia de alimentación, atención médica y rehabilitación por cada una de las víctimas es un tema importante. Sin embargo, vimos la necesidad de invertir a través de, evidentemente, de la solicitud de las organizaciones en estrategias que permitieran a las mismas organizaciones ser sustentables. Queremos garantizar que después de la administración del gobernador, la organización civil tenga un ingreso seguro, un ingreso que le permita pues a los migrantes ser atendidos sin el temor de que estas mismas organizaciones no tengan recursos para seguir apoyando a los migrantes. Entonces, en este año hicimos una estrategia distinta. Tuvimos el eje sí de protección y atención directa, pero también tuvimos el eje de sustentabilidad de organizaciones para tener fondos propios para seguir manteniendo la atención después de la administración del gobernador. Asimismo, constantemente pongamos porque pudiésemos nosotros ir generando a través de las organizaciones, pero sobre todo a través de las dependencias, esta política que fuese una política permanente. Y nos hemos dado a la tarea de tener una red que sí es social, pero también interinstitucional. Algo que nosotros vimos con muy buenos resultados es que durante el 2011 las dependencias estatales ya no tenían que ser monitoreadas con tanta insistencia por la Secretaría de la Frontera Sur como tenía que ser al inicio de la administración. Encontramos que dentro de las dependencias estatales ya hay una mayor especialización en materia de atención a migrantes, y en este caso la canalización de los recursos que nosotros damos en apoyos directos, la demanda fue menos. Estamos hablando que en este año apoyamos a 548 migrantes de manera directa, apoyamos con 4 millones de manera indirecta a través de organizaciones, pero el mayor apoyo en materia de recursos vino directamente de las dependencias estatales, lo cual nos permitió poder hacer un manejo más eficiente de los recursos e impactar a mucho más a los migrantes que acudían a nuestra dependencia. Asimismo, en materia de capacitación, mantuvimos evidentemente la formación institucional en las dependencias del Ejecutivo, y en este año fue muy importante la vocación que nosotros con la ampliación que nos dieron y la instrucción del gobernador de fortalecer las redes, sobre todo en Estados Unidos. El gobernador Sabines, como ustedes saben, tuvo una agenda internacional muy fuerte durante el 2011. Él personalmente fue quien empoderó a los clubes y las federaciones, en este caso de chiapanecos en Estados Unidos, y nosotros a través del programa Acércate cumplimos pues las instrucciones del gobernador de poder fortalecer los esquemas de protección y asistencia a nuestros chiapanecos. Hoy en día, ustedes saben, ya no solamente tenemos la Casa Chiapas en Utah, sino que también tenemos la Casa Chiapas en Los Ángeles, y estas casas, al ser fortalecidas con financiamientos propios, evidentemente la capacidad que nosotros tenemos de poder atender a nuestros chiapanecos en Estados Unidos se ha ampliado de manera impresionante. Estamos hablando que con la fortaleza que el gobernador les dio
en esta rama, esta secretaría pues aportó los recursos no solamente para el financiamiento de las rentas de las casas, estamos hablando de Utah, estamos hablando de Los Ángeles, estamos hablando de la federación que se creó en Nueva York, estamos hablando de la federación que se creó en Washington y estamos hablando de la confederación de las federaciones de chiapanecos que hoy en día les permite tener no solamente una mayor organización, sino también un mayor acceso al financiamiento. Nosotros estamos financiando durante el 2011 y hoy mantendremos el financiamiento durante el 2011 para la operación de estas casas que no solamente ya dan atención directa y asesoría legal a los chiapanecos, sino también estamos hablando de educación virtual. El gobernador le pidió pues el apoyo a la UNACH para que pudiéramos abrir nuestra primera universidad virtual a través de las Casas Chiapas. Iniciaremos las primeras 3 licenciaturas este año, que instaladas precisamente en Los Ángeles, y eso nos va a permitir tener a los primeros 23 graduados chiapanecos desde los Estados Unidos. Asimismo, continuamos pues con nuestra responsabilidad de asistir a la población migrante a través de las repatriaciones. Tuvimos 391 chiapanecos radicados en el exterior, en donde les dimos atenciones no solamente en materia de asesoría legal, evidentemente traslados de su familia, sino también repatriaciones de cuerpos. En este tema, un elemento que hemos detectado como esencial también fue el fortalecimiento del módulo de atención en Tijuana. Se trabajó de manera muy cercana con los chiapanecos que ya son repatriados y que se encuentran en la línea fronteriza. Una vez que tuvimos el endurecimiento de la política migratoria por parte de los Estados Unidos, el gobernador nos instruyó que tuviéramos un acercamiento mucho más fuerte con nuestros chiapanecos en Tijuana, y como ustedes saben, tenemos un módulo de atención que la Secretaría de Desarrollo Social había estado administrándola. El gobernador instruyó que ahora nosotros atendiéramos también a los chiapanecos en la frontera, y estamos en un programa que empezamos como un programa piloto que tiene que ver con fortalecimiento de capacidades técnicas de los chiapanecos en Tijuana, que ya están establecidos en maquilas, que ya tienen mucho más tiempo, y a través del apoyo de la UNICACH nosotros del CATECH, estamos trabajando en el otro lado de nuestra frontera norte. Asimismo, con el apoyo en la instrucción, por supuesto, de la señora Isabel, empezamos a trabajar con los protocolos que ella nos ha instruido con los estados del sureste, donde existe una mayor migración de niños chiapanecos, en este caso niños acompañados de sus padres, muchas veces de municipios como Chamula, en donde van a diferentes estados del sureste mexicano, como ustedes saben, a vender nuestros productos. Muchas veces son artesanías, muchas veces son productos típicos de la región. Sin embargo, la vulnerabilidad que tienen nuestros niños al estar en las calles de Quintana Roo, en las calles de Tabasco, en las calles de los diferentes estados de la República, pues llevó pues a la señora Sabines a instruirnos en que trabajáramos de la mano del DIF para hacer todas las repatriaciones con los protocolos que nosotros instauramos para tener una repatriación asistida de nuestros niños desde el momento que son, en este caso, rescatados por el DIF de los estados en donde tienen a nuestros niños. Nosotros nos encargamos de toda la seguridad, de toda la atención, hasta que son pues reubicados con sus familias. Así pues, se firmó el protocolo Palenque con el DIF estatal en Quintana Roo, Veracruz y Oaxaca. Finalmente, como resultado de esta política del señor gobernador, el gobernador Sabines fue reconocido por 4ª ocasión. Estamos hablando de que gracias al apoyo, por supuesto, de nuestros cónsules y la relación tan fraternal que tenemos con el gobierno de Guatemala, fue distinguido el gobernador Sabines con la Orden del Quetzal, que fue una máxima distinción que se le da en grado de Gran Cruz a un extranjero por el mérito y sobre todo por el trabajo que el gobernador ha hecho en favor de sus connacionales. Tuvimos un evento que reconoce pues el trabajo del señor gobernador y nos motiva a todos a que este último año de gobierno generemos no solamente resultados muy efectivos para la ciudadanía, sino también para seguir posicionando al estado de Chiapas como un estado en el cual se reconoce una política de derechos humanos.
Y como mencioné al principio, la vocación de esta dependencia en materia internacional es muy importante, dado que el gobernador Sabines desde el inicio de la administración ha tenido un parteaguas muy importante en su agenda política, tiene una agenda política internacional muy intensa, como pocos gobernadores en el país, y eso ha hecho pues que esta dependencia tenga una responsabilidad no solamente en poder generar las agendas que le permitan al gobernador posicionar su agenda política en las diferentes latitudes, sino también pues tener una responsabilidad de interlocutores en los diferentes foros internacionales en donde el gobierno federal nos permite acompañarlos. Y uno de ellos fue en Ginebra, Suiza. El año pasado tuvimos la distinción del gobierno federal de que fuera esta secretaría quien representara al gobierno mexicano ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para poder responder a las denuncias que Naciones Unidas tenía hacia el gobierno mexicano por precisamente la violación y el secuestro masivo de migrantes en México. El gobierno de Chiapas fue reconocido por ser un gobierno en donde ha demostrado no solamente tener una política transversal, sino tener una política de Estado que cada vez es más, más palpable en los gobiernos centroamericanos, y sobre todo en materia internacional es más reconocida cada vez más en los organismos internacionales como un modelo que debe seguirse en América Latina. Asimismo, tuvimos nosotros la responsabilidad de atender las agendas de actores internacionales, como es precisamente el señor Guido Westerwelle, que es el primer ministro de Alemania, quien acompañado de la canciller Patricia Espinosa nos dieron el alto honor de visitar nuestro estado con delegaciones empresariales importantes. Asimismo tuvimos pues especialistas chilenos. Nosotros atendemos, como ustedes saben, todas las delegaciones extranjeras, y recibimos pues a especialistas chilenos en temas portuarios, a diplomáticos y a personal técnico de la Unión Europea en materia de seguridad, en materia de derechos humanos. Tuvimos una delegación de negocios de Changzhou, uno de los centros comerciales de China con mayor crecimiento, y hago mención especial a la visita de Oliver Schuder, que es el relator de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, quien viene pues a Chiapas a ver precisamente las políticas que el gobernador Sabines ha tenido en materia de seguridad alimentaria. Asimismo, recibimos la visita de Felipe González, quien es el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias. Ahí no solamente tuvimos la relación de generar evidentemente las agendas y cumplir con los protocolos de atención a este relator, sino también tenemos la responsabilidad de responder a las preguntas y cuestionamientos que el señor relator tuvo en materia de migrantes. Y esta visita fue una visita muy rica. Derivado de esta visita, esta misma secretaría, a través del área de cooperación internacional, tuvimos pues la responsabilidad de generar las agendas del gobernador en Washington, que se derivó no solamente de 2 visitas en el Banco Interamericano de Desarrollo, en la Organización Interamericana, para poder no solamente atender el tema migratorio, sino para poder ver el estatus de aquellos casos en donde Chiapas ha sido condenado en las últimas administraciones por violaciones fuertes en materia de derechos humanos, y el gobernador Sabines pues ha sido el primer gobernador que ha dado no solamente resolución a las denuncias que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino también ha cumplido resarciendo el daño de aquellas familias que fueron ofendidas, y evidentemente ha hecho el perdón público que la misma Comisión Interamericana y que la Corte Interamericana le ha exigido. En ese sentido, y en esta política del gobernador en materia del cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, tuvimos también la distinción de recibir, como ustedes recordarán, y en donde nos acompañó por supuesto el diputado Aquino Calvo, nos acompañó a recibir precisamente a la señora Helen Clark, que es la directora general del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Y esto qué significa? Cuando tenemos una directora a nivel mundial en materia de Naciones Unidas, específicamente en la rama en donde el gobernador le ha dado mayor empuje y mayor puntualidad en la política social, pues evidentemente Helen Clark viene a reconocer, pero sobre todo a identificar cuáles son los resultados de esta política. Y fue de resaltar el interés que tuvo Helen Clark, la señora Helen Clark, en las ciudades rurales, y por supuesto en los indicadores que el PNUD tendrá al bien mostrar una vez que tenga el último informe en materia de IDH.
En el marco de los asuntos internacionales también tuvimos la organización, nosotros tuvimos la responsabilidad de organizar la visita del Grupo Latinoamericano de Administración Pública, evidentemente junto con el IAP, y también la Conferencia Parlamentaria Internacional. Esto es muy importante porque tuvimos los parlamentarios, las representaciones parlamentarias de todo el mundo, y específicamente el tema que se abordó en la sesión que tuvieron en Chiapas es el tema de los pueblos indígenas y las minorías. Esto permitió que dentro de este grupo, de esta sesión mundial del Parlamento, de los parlamentarios, se decidió pues establecer la Declaración Chiapas, que hoy en día es el parteaguas de las sesiones que se siguen generando en diferentes partes del mundo. Así pues, en esta materia se dieron cita a 90 parlamentarios de 53 países. Y finalmente quisiera pues concluir el área de la cooperación internacional con las visitas que recibimos, que fueron muy relevantes en materia de financiamiento, como es la visita oficial de los programas para la Fundación Kellogg's, que permanentemente han estado financiando programas muy específicos en los Altos de Chiapas. Realizamos nosotros foros con la OEA y con Economía Federal sobre inversión extranjera, con la participación del Instituto Nacional de Federalismo y Desarrollo Municipal, sobre todo con las controversias que se dan a nivel internacional por las acciones que toman algunos estados y algunos municipios. Asimismo, tuvimos un curso regional que impartimos sobre acciones internacionales para gobiernos locales, con la promoción y prevención de controversias sobre la inversión extranjera. Asimismo, bueno, concluimos pues con los convenios que el gobernador tuvo a bien firmar con las Naciones Unidas y que nos permitió pues tener al día de hoy 24 convenios con la ONU, de los cuales 5 fueron firmados el año pasado, que tienen que ver con la transparencia del uso de los recursos en infraestructura. Eso es algo que el gobernador le dio mucho énfasis. Firmó un convenio también que tiene que ver con la vivienda y evidentemente el desarrollo sustentable, así como temas que tienen que ver con la seguridad. Y finalmente quisiera concluir este informe hablando del último eje que tiene que ver con nuestra responsabilidad en la frontera sur en materia del impulso al desarrollo. Desde que tengo el honor y la responsabilidad de fungir como secretaria, he mantenido la visión firme de que solo a través de la generación de estrategias y proyectos a largo plazo es posible aspirar a un verdadero desarrollo en la frontera sur. Bajo este principio, hemos enfocado la mayor parte de nuestros esfuerzos a fortalecer 2 puntos estratégicos, que son el núcleo de un proyecto macro consistente en hacer una franja fronteriza, el centro logístico más importante al interior de la región mesoamericana, y en este lugar son claves hablar pues del puerto Chiapas y del cruce fronterizo Suchiate II. La acción más relevante de esta dependencia durante el 2011 en cuanto al puerto fue la apertura de una nueva ruta fija comercial, como ustedes saben, Chiapas hacia el mundo. ¿Por qué es importante hablar de las rutas? Porque al inicio de esta administración, como lo hemos venido viendo en las últimas comparecencias ante este pleno, hemos visto cómo Puerto Chiapas estaba inactivo. Es un puerto que ha sido subsidiado permanentemente por el gobierno federal y ha mantenido los números rojos como una de las grandes cargas pues que tuvimos en las últimas administraciones. Estamos hablando de un puerto que se creó en los años 70 y que evidentemente, salvo la participación tan importante de los cruceros, no habíamos logrado pues detonar a Puerto Chiapas como un puerto carguero, un puerto comercial. De ahí pues que tuviésemos que generar condiciones de inversión importantes que permitieran tener la infraestructura que el gobierno federal ha invertido con la inversión estatal que el gobernador Sabines le ha puesto a este parque industrial, que hace pues un detonante articulador de las operaciones que se puedan dar en el puerto. En ese sentido, a través de esta inversión pudimos pues ofertar a las mejores navieras del mundo la oportunidad de operar en Puerto Chiapas. Así pues, en materia de destinos, pudimos hacer operaciones directas a Norteamérica, a Asia y a Europa, aunado a importantes importaciones precisamente por la vocación pesquera que tiene Puerto Chiapas, es decir, esta vocación que tiene ERDES, que tiene Procesa, nos permitió pues no solamente operar exportaciones a diferentes destinos, sino también importar pescado, puesto que la mitad del año tenemos que importar nuestro producto de Asia y la mitad es la que se compra en nuestro océano. Resultado de la apertura de esta ruta durante el 2011, con destino a Estados Unidos de Norteamérica, exportamos
1.698.000 toneladas de café y 17.2 toneladas de mango. En cuanto al mercado europeo, exportamos a diferentes países 529.87 toneladas de café y 62.53 toneladas de desperdicio de metal. Con destino a Japón, exportamos 132.84 toneladas de café y 38.50 toneladas hacia Costa Rica. En el mismo periodo, hemos importado 6.222 toneladas de jugos Jumex procesados en El Salvador, y de China y Corea importamos 359.33 toneladas de atún congelado, 120 toneladas de parafina procesadas en Estados Unidos de Norteamérica, 71 empaques de atún procesados en Corea y China, 639 toneladas de café procedentes de Vietnam y un peso de 3.47 toneladas de refracciones provenientes de Panamá. En la segunda estrategia de fortalecimiento a Puerto Chiapas ha sido la atracción de inversiones a zonas complementarias al puerto. En especial, como ustedes saben, en octubre del 2010 iniciamos operaciones del recinto fiscalizado estratégico, por lo tanto 2011 fue un año en donde la promoción y evidente la atracción de inversiones era la prioridad de esta administración. De ahí pues que formalizamos la entrega del inmueble al Administrador General de Aduanas, estamos hablando de infraestructura, que va a permitir, pues, no solamente durante 2012, sino lo que ya se permitió en 2011, la instalación de empresas locales, nacionales y extranjeras que tienen un enfoque hacia el comercio exterior, en donde hay transformación logística de primer nivel y donde esta región fronteriza ve pues las ventajas fiscales inigualables, porque ustedes saben que un recinto fiscalizado estratégico es lo que en otros países centroamericanos podríamos llamarles zona franca. Muestra de lo anterior es que a tan solo unos meses de la inauguración entramos en operaciones con la planta liofilizadora de café, que es la empresa de especialidad de Chiapas, que erige además la inversión más grande en la historia del Estado, con un monto superior a los 630 millones de pesos, provenientes, por supuesto, de una mezcla de recursos en donde el gobierno es socio de manera temporal hasta que la empresa, pues, ya sea que ponga a disposición las acciones a cualquier inversionista o el mismo grupo de accionistas dueños de la empresa puedan comprar las empresas que hoy son del gobierno del Estado. Además de haber generado más de 200 empleos directos y 800 indirectos, la planta beneficia evidentemente para cubrir los mercados europeos y japoneses, que son principalmente donde está enfocado este producto. Hoy en día ya iniciamos las negociaciones con Hapag-Lloyd para ver cuáles van a ser las rutas, cuáles van a ser los costos para poder pues exportar el café ya liofilizado en Cafesca. También durante el 2011 fue un año muy importante para nosotros en materia de consolidación, ya que al interior del recinto, hace apenas en los últimos meses de julio, pudimos pues consolidar un proyecto que para el gobernador Sabines es prioritario. El gobernador está, desde el inicio que creó la Secretaría, estaba muy preocupado porque no teníamos pues infraestructura especializada para hacer comercio en la frontera. Es decir, las operaciones que hoy en día se dan en la frontera sur, específicamente en Ciudad Hidalgo, se dan en condiciones que no necesariamente son competitivas, no solamente porque no contamos con infraestructura especializada, sino porque tampoco contamos con condiciones fitosanitarias. Es decir, cualquier revisión de cualquier producto que se da en el Suchiate se hace sin tener ni siquiera un área cuarentenada. Entonces tú abres un marchamo, abres un contenedor y lo primero que haces es contaminar el producto, y estamos hablando de grandes cantidades de exportación de perecederos como el mango, como el plátano, en donde transnacionales como Chiquita y Del Monte ven afectados sus intereses, dado que cualquier mosca, cualquier bicho que entre en el tema de la revisión que se hace en la frontera puede dejarlos fuera del mercado americano. Es por eso que el gobernador nos veía con extrema preocupación tener infraestructura especializada que contara evidentemente con áreas frías que fueran cerradas, áreas cuarentenadas, bodegas lo suficientemente grandes. Estamos hablando de la inversión que estará y que cristalizamos en el 2011. Estamos hablando de bodegas de 7.200 metros tipo cross-docking, en donde vamos a operar en condiciones que van a permitirle dar seguridad a los productos y que además nos van a permitir consolidar la producción mexicana. Estamos hablando de bodegas que van a estar dentro del recinto fiscalizado estratégico, en donde los productos mexicanos
que se exportan hacia Centroamérica vienen del centro del país, ingresan al recinto fiscalizado, dejan sus productos en estas bodegas y van a ser exportados a través de los camiones, en este caso guatemaltecos. Como ustedes saben, el año pasado, en diciembre, se firmó también el primer Tratado de Libre Comercio con el C4. Esto va a permitir la homologación, pues, de los requisitos aduaneros que se tienen que hacer en las diferentes fronteras, y con esta nueva infraestructura especializada y con nuestra propia aduana vamos a hacer nuestras operaciones de manera no solamente seguras, evidentemente con las condiciones fitosanitarias que se requieren, sino también con tu propia aduana. Es decir, tú vas a poder hacer tus pedimentos en el recinto fiscalizado, haces tus operaciones en tiempo y forma, porque los agentes aduanales van a operar dentro del recinto fiscalizado y tú vas a poder cruzar la frontera de manera expedita. Te van a checar un marchamo en donde no vas a tener que tener ningún tipo de revisión, porque en la aduana que el gobernador invirtió en esta administración cuenta con toda la tecnología. Tenemos rayos gamma, en todo el 2011 se invirtió en mantenimiento y evidentemente en técnicos que tienen que ver con la protección de la energía nuclear que se administra, que se tiene en los rayos gamma, y con eso tú vas a tener la garantía de que en Chiapas se van a hacer operaciones que van a salir perfectamente revisadas, que no van a tener que ser abiertas por ninguna aduana en ninguna frontera, y vamos a tener la oportunidad de tener con el team, que es este nuevo sistema aduanero, en donde todas las aduanas van a poder saber, bueno, en el momento que sale de Tapachula, del recinto fiscalizado, un contenedor va a ser registrado en cada uno de las fronteras de los países destino. En ese sentido, estamos hablando de una inversión de 130 millones de pesos que va a ser complementada con otra inversión cuyos terrenos entregamos el año pasado, que es justamente un costado de la nueva terminal de Pemex. Estamos hablando de un trailer park. Esta es una inversión que el gobernador también nos instruyó desde el inicio de administración que fuera 100% privada. El gobernador nos decía, no vamos a invertir en algo que es negocio. Es decir, sí es necesario para la frontera, pero si es negocio, tiene que haber capital privado 100% que invierta en la frontera sur. Y tuvimos pues el año pasado la consolidación de estas inversiones. Estamos hablando de que entregamos 6.5 hectáreas con una inversión exactamente de 53.8 millones de pesos. ¿Y de qué se trata? Es un proyecto complementario a este centro logístico que le llaman, los inversionistas son mexicanos, es una inversión mexicana, el grupo inversionista es el Grupo Mar, y ellos lo que hacen es que van a hacer la otra inversión que el gobernador les pidió, que es tener todos los camiones que van a descargar su carga en el recinto, van a poder quedarse en su trailer park que va a estar a un costado de Pemex. Una vez que entre el camión, evidentemente ya sin el contenedor que quedó en el recinto, van a tener todos los servicios. El gobernador nos dijo, yo ya no quiero que sigamos teniendo en Ciudad Hidalgo un desorden con los camioneros, en donde hay narcomenudeo, en donde tenemos otro tipo de vicios. El gobernador dijo, quiero seguridad, no solamente a las mercancías, sino quienes hacen las operaciones en el comercio exterior. Estamos hablando de 6.5 hectáreas que van a tener estamos hablando de un trailer park que van a tener evidentemente todos los circuitos de seguridad y todos los servicios. Van a tener consultorio, farmacia, un comedor industrial, van a tener un despacho evidentemente de diésel, de biodiesel, van a tener, en este caso, evidente baños, regalladas, todos los servicios que necesita un trailero, pero también va a haber un área complementaria que es una central de abastos. Porque dice el gobernador, ¿qué pasa si el productor chiapaneco no es del interés exportar a Centroamérica, pero ya no quiere que haya un coyote que lo esté lastimando en sus intereses? Entonces le pidió a este grupo que hubiese una central de abastos de tal suerte que ellos se hicieran responsables de poder hacer la consolidación de mercancías y poder hacer la comercialización. Este grupo se asoció con otro grupo centroamericano que lo que hacen es que tienen evidentemente agencias navieras tanto en Nicaragua como en El Salvador, con Guatemala. Esto nos va a permitir tener, no nosotros sino a ellos, tener una red no solamente de comercialización en toda la cadena centroamericana, sino que también nos va a permitir tener una alternativa para los chiapanecos que no tienen la vocación de exportación. Entonces estamos hablando de dos inversiones, el centro multimodal que va a estar evidentemente al interior del recinto y el trailer park que va a estar al lado de Pemex. Ahí estamos hablando de una inversión de 183.8 millones de pesos. Asimismo, durante el 2011 entregamos por instrucciones, por supuesto, del señor gobernador, predios
en el parque industrial que no está dentro de este régimen fiscal, específicamente a una empresa que se llama Industrias Unidas de Cobalto. ¿De qué se trata? Estamos hablando de una inversión de 443 millones de pesos. Es una inversión muy importante para nosotros porque no solamente va a representar garantizar la carga que necesitamos en el ferrocarril. Quiero decirles que en el 2011 el Ferrocarriles del Istmo no tenía cómo garantizar la inversión que nosotros gestionamos en el 2010 de Los Toros a Puerto Chiapas porque no había el volumen. Si no hay volumen, no hay aprobación por parte de la Secretaría de Hacienda. Entonces, gracias a esta inversión que se va a dar, vamos a tener la garantía de poder operar el ferrocarril de manera rentable. Por eso hoy en día, cuando ustedes fueron a la inauguración a la primera piedra de la terminal de Pemex, vieron que ven un 95% la terminal del ferrocarril. Justo esta terminal va a pasar en nuestros predios, en los que les dimos a Grupo Cobalto. ¿Y ellos qué van a hacer? Ellos van a separar los minerales para poder tener una comercialización vía Puerto Chiapas, estamos hablando de cerca de, en una primera etapa, de 3,000 toneladas hasta llegar a las 90,000 toneladas. Realmente estamos hablando de una nueva vocación de Puerto Chiapas, estamos hablando de una nueva oportunidad para Puerto Chiapas de especializarse como un puerto granelero, como un puerto minero, en donde vamos a tener una exportación muy importante, que ya la tenemos hoy en día. De hecho, mucho de las operaciones que estamos haciendo son precisamente por los volúmenes que tenemos, y básicamente lo que van a hacer en estos predios que están al lado de Pemex, está el trailer park, bueno, atrás del trailer park, en donde están las vías del ferrocarril, va a ser una planta separadora. Estamos hablando de que el titanio se va a separar en diferentes tipos de minerales, y todas tienen como destino China. Entonces vamos a tener ahí una operación muy importante, y evidentemente estamos hablando de 602 empleos directos que vamos a poder cristalizar durante el año 2012. Asimismo, dentro de las inversiones que como ustedes saben se trajeron durante el 2011, está la licitación que se dio en positivo a favor de la granelera Montes. La granelera Montes, que viene precisamente del norte del país y ve en Chiapas una gran oportunidad de invertir, porque acordó con el Ejecutivo del Estado que si nosotros les dábamos todas las facilidades de ubicarse en Puerto Chiapas, ellos se comprometían a hacer agricultura de contrato, y se comprometieron pues a firmar contratos, evidentemente por muchísimos años, con los agricultores chiapanecos, para que pudieran ellos tener el abasto que ya no tienen en el norte. Es decir, se vienen al sur. Ustedes saben que estamos en una época de sequía muy, muy importante, lamentablemente, en el norte del país, y por eso han venido al sur, porque el gobernador ha hecho que pasemos del 13º lugar al 14 lugar en materia de producción del maíz, y entonces empezamos a ser atractivos para las grandes graneleras. Se ganó la licitación. Este año ustedes van a ver en 2 semanas que se empiezan a levantar los silos en Puerto Chiapas, justo al lado de la bodega que se encuentra hoy en día almacenando ya maíz, pero van a tener ellos sus propios hilos porque el manejo es muy, muy grande. ¿Y cuál es nuestra participación? Bueno, nosotros les dimos precisamente un predio en donde ellos van a poner una planta procesadora de alimentos. Estamos hablando de 6 millones de pesos en la inversión. Estamos hablando de 20 empleos directos que se van a complementar con esta terminal especializada en granel. Y hablando pues de las inversiones que se trajeron en el 2011, estamos hablando de los predios que entregamos a la terminal de abastecimiento y distribución de combustible a embarcaciones mayores e industriales. ¿Qué significa eso? Nosotros hicimos una alianza muy muy buena con inversionistas, específicamente de Cacahuatán. Estamos hablando, ellos van a invertir 37 millones de pesos. Es una inversión muy buena, muy importante por parte de los chiapanecos hacia su estado. Estamos hablando de que ellos vieron la oferta, la demanda de combustible a los cruceros y a los barcos de contenedores. No hay quien les dé combustible. Entonces ellos vieron el negocio. Y hoy en día ya ellos fueron aprobados por Pemex y ya tienen por parte de nosotros los predios para hacer precisamente esta terminal. Estamos hablando de una terminal
más o menos de la magnitud de la que Pemex va a poner. Ellos van a tener sus propios ductos, igual que Pemex, y van a poder alimentar cualquier barco que llegue a Puerto Chiapas. Es un tipo de combustible especial, es un IFO, le llaman combustible IFO, que es precisamente para estos barcos. Y con ellos hacemos alianzas, porque hoy en día ya las visitas que hacemos a Florida, para poder promover los cruceros, pues ya vamos con servicios, es decir, vengan a Puerto Chiapas porque somos un buen destino, pero también les damos servicios a sus barcos. Entonces, ha sido muy interesante esta alianza. Y también, pues, quiero decirles que durante el 2011 hemos trabajado de manera muy cercana con el Banco Interamericano de Desarrollo. Ellos, con el impulso que el presidente Calderón le ha dado, pues, a la frontera sur, le asignaron muy buenos recursos para hacer estudios, sobre todo en la conectividad que existe en Mesoamérica. El presidente, como ustedes saben, ha liderado este nuevo grupo de concertación política, que es el Proyecto Mesoamérica, y en tema de comunicaciones la frontera sur es neurálgica. Si no existe, pues, una frontera que sea dinámica, que sea cada vez más eficiente en el tránsito de las mercancías, no importa qué tanto inviertan los países mesoamericanos en materia de comunicaciones, porque se centra todo en un embudo en la frontera. Y como ustedes saben, es una realidad, pues, que tenemos que invertir en las aduanas de la frontera sur, y en este caso hemos hecho una alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo para poder generar los estudios de costo-beneficio de los proyectos que se tienen que hacer en materia de infraestructura por parte del gobierno federal. Hoy en día nosotros le apostamos a 4 inversiones muy fuertes. Una tiene que ver con el patio regulador de flujos dentro de la aduana. Estamos hablando de un patio que permita que, aunque tenemos un puente, cuando lleguen las mercancías puedan, tener un patio en donde puedan ellos estacionarse o ubicarse si no tienen sus papeles. Muchos de los problemas que tenemos en el cruce es: no traigo mi forma migratoria, no traigo mi seguro. Ahora ya saben que con el nuevo tratado, con el C4, camión que no traiga seguro, con México camión que no pasa. Entonces, hoy en día el tema de los seguros va a ser un gran problema en la frontera. ¿Por qué? Porque apenas las grandes concesionarias de transporte se están familiarizando con las aseguradoras en México. Entonces, necesitamos dónde ubicar a los transportistas que se les ponche una llanta, que no traen papeles, que no traen ni siquiera su documentación lista con el agente aduanal y que entorpecen toda la operatividad de exportación e importación. Entonces, un patio regulador de tráfico, un patio regulador, pues, es importantísimo, porque nosotros, dentro del estudio que financiamos con el BID, tiene que ver con este carril para poder sacar a los vacíos y que pueda, pues, disminuir las 6 horas que a veces se hacen en el cruce a 10 a 15 minutos. Eso es muy elemental. Otra inversión que nosotros vemos con el BID, en donde hemos cofinanciado, tiene que ver con un área fitosanitaria especializada y operada por Zagarpa. Si no existe un área cuarentenada en donde se puedan hacer las revisiones, poco vamos a poder apostarle a nuestra vocación de exportación de alimentos, pues, es decir, lo que más exportamos es banano, lo que más cruzamos por la frontera es mango, es decir, necesitamos tener esta inversión. Es una inversión grande, son 130 millones de pesos, pero es necesario. Finalmente, necesitamos ampliar nuestra carretera, lo que es la carretera de Puerto Chiapas al cruce fronterizo, con la infraestructura que estamos, nada más con las inversiones que hoy les mencioné, y que ustedes van a tener el gusto de ser invitados en la inauguración con el gobernador Sabines. Pues vamos a incrementar el tráfico de camiones de contenedores de la frontera a Puerto Chiapas, y evidentemente un carril de uno y uno de lado va a ser absolutamente caótico. Entonces, también invertimos en el costo de factibilidad para que, pues, tengamos la clave de inversión para la nueva carretera de 4 carriles que necesitamos de la frontera a Puerto Chiapas. Y finalmente, pues, necesitamos un patio multimodal de ferrocarril. Durante el 2010 se gestionó ante el Congreso de la Unión los 75 millones de pesos que necesitábamos, 175, perdón, para poder tener la terminal. Sin embargo, aún no tenemos nuestra terminal multimodal. ¿Qué significa? Hoy Pemex va a poder operar, por supuesto, van a poder tener su propio ramal, suben su mercancía y vámonos. En el caso de Cobalto van a poder tener su propio ramal. ¿Por qué? Porque el ferrocarril va a llegar a su casa.
ellos van a tener dentro de su propia empresa su propia terminal, y en el caso de las operaciones en el puerto van a tener su propia terminal, porque son dos ramas que van a llegar. Entonces el buque va a poder bajar y vamos a poder subir sin problema en Puerto Chiapas. Pero si necesitamos hacer una operación que no sea de Pemex, que no sea de Cobalto y que no esté en el puerto, no tenemos un patio multimodal para operar el ferrocarril. Entonces necesitamos esa inversión, y hemos pues coinvertido con el BID para tener los recursos del gobierno federal. Y finalmente, cumpliendo el mandato que ustedes nos dieron para poder resolver la ubicación de los comerciantes y los colonos en el margen del río Suchiate, les informo que hemos dado cumplimiento al mandato que ustedes nos dieron el año pasado. Estamos hablando de que logramos reubicar el 100% del comercio que se encontraba en la orilla del río. Ustedes fueron muy tajantes en que pudiéramos pues lograr la liberación de la zona en donde tiene que ser construido el bordo del Suchiate. Estamos hablando de que hay 2 ventanas en donde estaban ocupadas tanto por comercio como por vivienda. Ambas ventanas han sido liberadas al 100%. Ustedes pueden verificar, hemos cumplido con el derecho de paso que Conagua exige, y básicamente lo que nosotros hicimos fue negociar durante un año con los comerciantes. Llegamos a un buen arreglo. Lo que nosotros les ofrecimos es que ellos se reubicaran en un mercado que se construyó en la antigua administración, y que el presidente municipal, en este caso de Suchiate, tenía ya como presión por parte del órgano de fiscalización de que tenían una obra que no había sido ocupada. Entonces nosotros vimos también como una forma de ayudar al ayuntamiento, de que pudieran ellos rendir cuentas ante la función pública, de que el inmueble que se construyó fue ocupado para lo que se creó. Logramos pues generar esta negociación con el ayuntamiento y con los comerciantes. Entonces, ¿qué sucedió? Que los 113 comerciantes que estaban en la orilla del río, nosotros les ofrecimos que el ayuntamiento les iba a dar una concesión comercial para formalizar sus operaciones dentro de un tianguis, que es un mercado perfectamente bien construido, y que ellos debían pues dejar las bodegas que tenían. Estamos hablando de 113 bodegas que fueron demolidas por parte de nosotros, y que eso implicó evidentemente un reto muy fuerte en materia de lo que tenemos que hacer todavía para formalizar y ordenar el comercio en la frontera. Durante este año nosotros hemos aprendido muchísimas lecciones en materia de cómo debemos trabajar en materia en materia fronteriza, porque muchos de los mandatos que tenemos a nivel aduanero, a nivel migratorio, no necesariamente son conciliables con la realidad fronteriza. Entonces hemos visto cómo a lo largo de 30 años estos comerciantes operaban y operan, a la orilla del río, y cruzan sus mercancías, como ustedes saben, sobre las balsas, y en la lógica de hacer cumplir la ley en materia aduanera para que todas las operaciones comerciales se den en el puente, pues entramos en una serie de conflictos sociales. En primera, informarles que las operaciones comerciales que se dan en el río Suchiate no son prohibidas por el puente. Es decir, el mito de que se pasa abajo lo que no se puede pasar arriba, evidentemente es un mito. Lo que se pasa abajo sí se puede pasar arriba. Y la razón por la que no se pasa arriba es porque tenemos candados. ¿Qué tipo de candados? Franquicias. Es decir, hay un tratado de libre comercio, podemos pasar jabón, podemos pasar menaje de casa, pero no puede ser arriba de una franquicia. Entonces, si tú me dices que tu franquicia es de $1,000, pero mi negocio es de 5,000, y tú me dices que por los $1,000 tengo que pagarte a ti, gobierno de Guatemala, porque voy de aquí para allá, el 15% del valor de mi mercancía, ya no es negocio para mí. Entonces paso abajo del puente. Es decir, estamos hablando no de pequeños comerciantes, estamos hablando de grandes mayoristas. Lo que se opera abajo del puente son grandes mayoristas que son abastecidos por el comercio formal de Tapachula. Es decir, hay una cadena logística en donde las grandes bodegas de abastecimiento del río son las grandes bodegas de Tapachula.
Entonces estamos hablando de que no se concilia las franquicias que se autorizan en el puente con las operaciones que se dan abajo del río. Si nosotros empezáramos a ver el tema de la formalidad en el río Suchiate como verdaderamente una prioridad y pudiésemos condenar los impuestos que nosotros facturamos por los volúmenes que se cruzan, muy probablemente podríamos generar que en lugar de que pasaran por el río, pasaran por el puente. Asimismo, identificamos que parte pues de lo que se opera alrededor del río es de lo que subsiste la mayor parte de la región fronteriza. Es decir, nada más en los meses que nosotros suspendimos la operación en el río para poder terminar con la demolición, para dejarles el derecho de vía a Conagua, nos dimos cuenta que disminuimos el 80% de la economía regional. Estamos hablando de un impacto agresivísimo en la región. Es decir, tenemos que diseñar una política que sea congruente con la región, porque por una parte nosotros diríamos como autoridad hay que aplicar la ley, eso es lo correcto, y cobrar los impuestos que se tienen que aplicar, pero si no tenemos una alternativa económica para toda esta gente, entonces vamos a hacer un estallido social. Estamos hablando de 1,000 personas que se dedican a las balsas, estamos hablando de 500 personas que se dedican a los triciclos, y estamos hablando de 113 personas que se dedican a tener bodegas. Si ustedes lo multiplican por el número de gente que depende de estas personas, estamos hablando de todas las personas que viven que no viven de la agricultura y que viven en Suchiate. En Suchiate, o estás en el banano o estás en el comercio, o estás en el triciclo o estás en la balsa, ¿no? Entonces, ante una realidad como esta, entrarle a una política de ordenamiento comercial en la frontera sur tiene que ser con una inyección muy agresivo en materia de desarrollo social en la frontera. Si nosotros no le damos una alternativa al triciclero, si no le damos una alternativa al balsero, no podemos quitarles el pan de la boca. Es decir, nosotros cerramos la operación comercial y de verdad los dejamos con hambre. Esa es la realidad que nosotros vimos en el río, es la realidad que nosotros vemos. Hay que apostarle una inversión agresiva al Suchiate. El Suchiate merece y necesita una agresión muy agresiva por parte del gobierno federal, por parte de recursos etiquetados para la frontera. O sea, los recursos que recibe el ayuntamiento son suficientes para lo necesario, pero para cambiar una realidad como es la que se vive en la frontera sur, estamos hablando de dimensiones totalmente distintas. Sin embargo, ya se cumplió, el mandato ha sido cumplido, a todos los colonos fueron indemnizados. La metodología que utilizamos es que Catastro hacía un avalúo, el avalúo se le presentaba al dueño de la vivienda, se negociaba, no siempre estaban conformes, pedían un poquito más, se les subió un poquito más y ahí íbamos. Nunca se les dio menos del avalúo, por supuesto, siempre se les dio más, siempre procuramos beneficiar a la gente. Evidentemente fue un proceso difícil porque ellos han vivido ahí por el resto de su vida, o sea, son 30 años que fue cambio de su vida. Entonces ahora estamos ante el pendiente de que Conagua empiece a construir. Realmente es una presión muy fuerte para nosotros como Secretaría porque la gente ha sido muy respetuosa con nosotros, nos ayudó en todo este proceso, pero necesitamos que ya empiecen a construir, que se construya el bordo, que se ejecuten los recursos en el 2012 para que todo este esfuerzo que ustedes como legisladores hicieron al modificar el mandato de esta Secretaría para hacer esto, pues se ha traducido en lo que se pidió, ¿no? Que se culmine el bordo, que se proteja Suchiate, que se proteja evidentemente nuestra frontera, porque parte del por qué hay que construir el bordo es porque estamos perdiendo terreno. Usted lo sabe, diputado, cada vez que crece el río se lleva parte del territorio mexicano y sin bordo perdemos. Y cada vez Guatemala siembra más palma, siembra más plátano, más terreno tienen. Entonces hay que proteger nuestro territorio, hay que construir el bordo. Así pues, quisiera concluir diciendo que para nosotros ha sido un gran honor trabajar en la frontera sur. Han sido 3 años desde que el gobernador Sabines decidió que hubiese una dependencia, una Secretaría de Estado que asumiera la responsabilidad de atender los asuntos fronterizos. En los próximos días, del 5, 6, 7, 8 de marzo, tendremos la próxima
binacional que se celebrará en Tapachula, en donde esta secretaría, como lo ha hecho en los últimos 5 años, representará al gobierno del estado para pues reconocer no solamente el trabajo del señor presidente Calderón, sino para también seguirnos sumando al esfuerzo que este gobierno ha hecho y poder ser siempre pues un aliado permanente de nuestro presidente y por supuesto un gestor permanente de las prioridades de nuestro gobernador. Agradezco muchísimo la atención de todos ustedes y estoy para servirles. Gracias. Gracias, licenciada Andrea Hernández Firnes, por su participación. En este momento tiene la palabra el ciudadano diputado Samuel Alexis Chacón Morales, vicepresidente de esta comisión, para hacer su pregunta por un tiempo máximo de 5 minutos. Sí. Muchísimas gracias, diputado presidente. Saludo con todo respeto a todos los compañeros diputados que nos acompañan de esta comisión de Asuntos Fronterizos, al presidente de la Junta de Coordinación Política que nos acompaña el día de hoy, al diputado Juan Jesús Aquino Calvo, a la diputada Claudia Patricia Arantes también que nos acompaña en esta comparecencia de la licenciada Andrea Hernández Fisner, y saludo también con mucho respeto al personal, a los funcionarios de la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur. Escuchamos con mucha atención, licenciada Andrea, los diferentes temas, los grandes avances notorios que se han dado en el tema migratorio. Y recuerdo que el año pasado, en julio, el gobernador del estado de Chiapas acudió a un foro internacional sobre los derechos de los migrantes, en donde se expuso un tema muy importante y se hacía una comparación en donde el gobierno de Chiapas utilizaba una política incluyente en cuanto a los derechos de los migrantes, y se tomaba en comparación al estado del norte, al estado de Arizona en los Estados Unidos, donde su política era una política fascista en cuanto a los derechos de los migrantes. Eso nos da una muestra del interés que tiene el gobernador Juan Sabines Guerrero en cuanto a la protección de los derechos humanos. Y nosotros lo podemos ver palpable en nuestra Constitución Política, en un apartado especial en donde se anexó la palabra habitantes, y que habitantes pues eran todos aquellos nacidos en Chiapas o los que hubieran nacido en otro estado y residieran en Chiapas, o los extranjeros o los propios migrantes. Y con ese simple hecho tenían la protección de las leyes chiapanecas y mexicanas estando en el territorio chiapaneco. Entonces, mi pregunta va a esto: si Chiapas ha venido trabajando intensamente en el tema migratorio, ¿qué papel han jugado los organismos internacionales en intervención del trabajo migratorio del gobierno del estado de Chiapas? Muchísimas gracias, secretaria, por su respuesta. Tiene el uso de la palabra la ciudadana secretaria Andrea Hernández Firnes. Con su permiso, señor presidente. Agradezco infinitamente, señor diputado, la pregunta que usted me ha expuesto. Los organismos internacionales definitivamente juegan un papel muy importante en la articulación de la política del gobernador Sabines. Vamos a hablar de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Como usted sabe, desde los 80s que tuvimos esta primera recepción importante por parte de los refugiados guatemaltecos,
hay una permanente presencia de este organismo en Chiapas y específicamente en Tapachula. Y en estos tiempos en donde no necesariamente estamos en un momento en donde el refugio masivo sea un tema que impere en nuestro estado, sí existe una solicitud de cerca de 100 refugiados al año, más o menos. Estos refugiados que vienen al estado de Chiapas y que hacen su solicitud hasta ante este organismo internacional, reciben una respuesta de si van a ser si estos solicitantes de refugio van a ser autorizados o no por el gobierno mexicano. Y en ese sentido, nosotros tenemos un trabajo directo con ACNUR y con doña Olguita, en este caso. ¿Por qué? Porque los refugiados, cuando no han sido definida su situación migratoria en el estado, no tienen dónde comer, no tienen dónde vivir, no pueden trabajar, porque su estatus migratorio es indefinido. Y en ese sentido, lo que nosotros hicimos fue hacer una sociedad entre doña Olga, ACNUR y nosotros, y lo que hacemos es que financiamos ahora sí que las necesidades que tengan en materia de alimentación y hospedaje cada uno de los solicitantes de refugio. Entonces, en ese sentido, nosotros trabajamos con ese organismo internacional, ya es de manera directa, y ellos nos dicen, mire, tengo tantos solicitantes, doña Olguita dice, bueno, está bien, yo los recibo, y hay veces que están 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos esta relación con los organismos. Otro organismo internacional, pues es precisamente la Organización Internacional para las Migraciones, que son la especializada en materia de atender el fenómeno migratorio entre las Naciones Unidas, y con la OIM ya es muy amplio el espectro de acción. Tenemos el convenio que está vigente, que maneja precisamente Patricio, que es el representante de la OIM, él es el responsable de ejecutar los 1.8 millones de pesos en materia de atención a prevención y atención a víctimas de secuestro, y en este caso de trata de personas que le hemos dado, y ahí también hacemos esta articulación con la sociedad civil, trabajamos con doña Elsa, doña Elsita, Patricio, OIM y nosotros, hacemos un esquema en donde ahora sí que si te das cuenta, es como cada quien fortalece su vocación con esta alianza, ¿no? Porque hay recursos, hay especialidad en materia de atención a víctimas y evidentemente hay un organismo internacional que nos permite monitorear los resultados de nuestros programas. Asimismo, en atención a víctimas de trata, la OIM es quien tiene desde el 2005 el programa en materia de trata, y con la OIM trabajamos todo lo que es las campañas de prevención, todo lo que tiene que ver con el traslado de víctimas a los lugares de origen, los paga la OIM, y todo lo que tiene que ver con asistencia directa, la hacemos de manera conjunta, porque cuando tenemos una víctima y es trasladada hacia el interior del país, que también lo hemos hecho, lo que nosotros hacemos es que personal de Frontera Sur, personal de OIM y la sociedad civil, ubicamos un albergue de seguridad al interior del estado, dentro de una red nacional, y ahí nosotros podemos pues tener la garantía de que nuestras víctimas van a tener la protección que se requiere. Con otro organismo internacional que trabajamos de manera muy directa en materia de atención a migrantes, pues sí tiene que ver con evidentemente la Agencia de Delitos y Drogas, que también de manera conjunta podemos trabajar en temas sobre todo de prevención, y básicamente evidentemente el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es el organismo rector que vela porque los países cumplan con el convenio sobre la protección de los trabajadores migrantes y sus familias. En este caso, nosotros con el Alto Comisionado sí tenemos ahora sí que una permanente observancia de la política del gobernador, porque ellos están muy atentos al cumplimiento del gobierno mexicano de las observaciones y recomendaciones hechas desde 2008. Entonces, esa es la relación que tenemos básicamente con los organismos internacionales. Gracias, licenciada Andrea. Tiene uso de la palabra la ciudadana diputada Elsa López López, secretaria de esta comisión, para hacer su pregunta por un tiempo máximo de 5 minutos. Adelante, diputada. Gracias, diputado presidente. Aprovecho la ocasión para darle las bienvenidas a este recinto a las amigas y amigos de Tapachula, de esta secretaría que han estado
haciendo un hermoso equipo y con los cuales he tenido la oportunidad en más de una ocasión de poder contar con el auxilio, con el apoyo de ustedes. Se les agradece y no cabe duda que forman un gran equipo, por lo tanto ha sido un trabajo de una gran secretaría. Bueno, dentro de las políticas para migrantes, desde su perspectiva, ciudadana secretaria, ¿cuáles fueron los retos más fuertes o los más relevantes, los más difíciles que podemos decir? ¿Y cómo fue la forma en que lo solucionaron? Y después de estos 5 años, ¿cuál es el reto que tenemos para este último periodo? Y también cómo es que se han complementado para no duplicar las actividades o las labores dentro de lo que es el INAMI y esta secretaría. ¿Es cuánto, diputado presidente? Tiene el uso de la palabra la ciudadana secretaria Andrea Hernández Firques. Muchísimas gracias. En materia migratoria, el reto más grande que considero que hubo durante el 2011 es lograr incidir en la nueva ley de migración. Para el gobernador Sabines, la eliminación de las visas ha sido el compromiso más grande que ha hecho con los migrantes centroamericanos. Como ustedes saben, nosotros como gobierno subnacional poco podemos hacer en materia de definición de la política exterior mexicana y por supuesto de la extensión o no extensión de visas. Sin embargo, la gestión por parte de esta secretaría, por instrucción del gobernador, fue que durante el 2011 pudiéramos argumentar de manera efectiva en cada uno de los foros, no solamente internacionales, sino también en los foros gubernamentales, al más alto nivel, cuáles eran las razones por las cuales el eliminar la visa era una solución para disminuir la violación de los derechos humanos. El gobernador ha sido muy enfático en que en la medida en que nosotros podamos generar condiciones de documentación y formalidad a los migrantes, evidentemente vamos a quitar a los migrantes de las manos de la delincuencia organizada. Básicamente, nosotros hemos participado con todos los subsecretarios de Gobernación que hemos tenido. Ha habido una transición importante en cuanto a los subsecretarios de Población, Migración y Asuntos Religiosos, en este caso, por parte del gobierno federal, y hemos tratado de poder estar, pues, en todos los foros, ahora sí que hemos cabildeado también con los diputados federales de todas las bancadas, hemos tratado de estar incluso en las reuniones estatales, hemos cabildeado con los gobiernos de la frontera norte, hemos cabildeado con los gobiernos de la frontera, ahora sí, de todo el sureste, porque necesitamos pues aliados, necesitábamos a los gobernadores del sureste mexicano, necesitábamos aliados en la frontera norte, es decir, necesitábamos generar una serie de consensos para que la política del gobernador fuera pues fuerte no solamente en convicción, que lo es, sino también en recepción, ¿no? Y lamentablemente durante la publicación de la nueva ley de migración quedó todavía muy ambiguo cómo se va a facilitar la documentación de los migrantes. El gobernador lo que ha pedido todo el tiempo es que nos permitan con un documento biométrico tal como ya se hace. El gobernador no pide nada que no exista, es decir, hoy en día el Instituto Nacional de Migración te permite con una forma migratoria de visitante local y una forma migratoria de trabajador fronterizo ingresar con tu DPI, que es el documento de identidad, en este caso del gobierno de Guatemala, para poder registrarte a tu ingreso a la frontera. Tú pones tus datos biométricos, tu iris, e ingresas. Es decir, ya existe el mecanismo y ha dado tan buenos resultados que el registro de los trabajadores migrantes en Chiapas ha aumentado de manera impresionante, y con eso la violación a los derechos de los trabajadores migrantes. Es decir, la visión del gobernador es correcta. En la medida en que tú te formalices, en la medida en que tú te documentas, no eres susceptible a ser presa de la extorsión, no eres susceptible a ser presa de la delincuencia organizada. Sin embargo, lo que el gobernador dice es: ampliemos. Si ya nos funcionó para los trabajadores migrantes, si ya nos funcionó para los visitantes locales, pues lo ampliemos a Centroamérica, lo ampliemos a todos los que necesitan un documento. Y lamentablemente en la nueva ley todavía no hemos visto cristalizado las facilidades a la documentación. Aún no se ha publicado el reglamento de la nueva ley, no sabemos hacia dónde vamos a ver materializada la nueva política migratoria del país. Sin embargo, considero que el mayor reto del 2011 fue hacer sentir y hacer
hacer alianzas, no solamente con el gobierno federal en este sentido, sino también a las organizaciones de la sociedad civil, no tanto de Chiapas, porque como trabajamos tanto en Chiapas de manera articulada, como que juntos vamos diseñando la política, pero sí es muy importante trabajar, por ejemplo, con las organizaciones de la sociedad civil en el Distrito Federal. En el Distrito Federal cada vez están más fuertes, más movidas, pero pues hay que estar, hay que ir, hay que conciliar. Entonces, ese ha sido, creo, el reto más fuerte durante el 2011. Y definitivamente, al finalizar la administración, nosotros consideramos que ustedes han hecho la tarea más importante, que es cristalizar en la Constitución la política en materia de derechos humanos. Ustedes ya le han dado una oportunidad a los migrantes de que puedan estar después del gobernador Sabines sujetos a los mismos derechos que adquirieron durante esta administración. Ustedes ya le permitieron a las organizaciones de la sociedad civil tener una ley y una constitución que los avala, que los proteja y que los haga susceptibles de financiamiento también. Ustedes ya nos dieron a los ciudadanos chiapanecos la oportunidad de estar en un estado en donde los derechos humanos es una realidad. Muchas gracias. Gracias, licenciada Andrea Hernández Fitness, secretaria de la Frontera Sur. Tiene el uso de la palabra la ciudadana diputada Alejandra Cruz Toledo Cebadúa, vocal de esta comisión, para hacer su pregunta por un tiempo máximo de 5 minutos. Muchísimas gracias. Licenciada Andrea, amiga Andrea, bienvenida a esta tu casa. Al mismo tiempo le doy la bienvenida a todo el equipo de trabajo de la Secretaría de la Frontera Sur, a distinguidos tapachultecos. En especial saludo con muchísimo cariño a Olguita Sánchez y a Elcita Simón, a Carlitos, que nos hacen favor de estar aquí presentes. Pues creo que el trabajo de su secretaría está a la vista. Hemos visto cómo se ha hecho un gran trabajo en relación a los derechos humanos, al fortalecimiento de las relaciones internacionales y el desarrollo a la promoción del desarrollo de la inversión en proyectos estratégicos en la Frontera Sur. Me queda muy claro que en el gobierno del licenciado Juan Sabines por primera vez se le ha puesto atención a la Frontera Sur, a Suchiate, a Tapachula, al Puerto Chiapas, y bueno, de hecho, por eso nos sentimos muy orgullosos los tapachultecos de tener un gobierno que le interesa la Frontera Sur y una secretaria tan comprometida como usted, y pues por eso yo la felicito, por ese arduo trabajo. Mi pregunta es la siguiente, señora secretaria. Yo quisiera saber cuáles son los proyectos estratégicos de desarrollo en la Frontera Sur que inician en este año y cómo se va a garantizar la continuidad en la siguiente administración estatal y federal. Gracias. Sí, definitivamente para nosotros seguirá siendo estratégico los tiempos que nosotros podamos reducir en el cruce fronterizo de Suchiate 2. Es estratégico que el único puerto en donde se concentra el 85% de la operación comercial en la frontera sea eficiente. Este año trataremos pues de rendirles cuentas diciéndoles que ya hemos logrado la articulación no solamente con el gobierno federal de poder disminuir los tiempos a través de la homologación y por supuesto el aumento de horarios especiales para ciertas operaciones. Uno de los grandes retos que tenemos ahorita en Puerto Chiapas es poder garantizar que las transnacionales de banano se queden en el puerto. Ese es un reto muy importante porque básicamente el gran volumen nos lo da Guatemala. O sea, realmente los chiapanecos sí producimos importantes volúmenes a nivel nacional, pero del otro lado de la frontera tenemos un socio que lo tenemos que hacer nuestro, es decir, la producción de banano de Guatemala es la oportunidad del puerto de consolidar volúmenes que nos hagan perfectamente rentables y competitivos y sobre todo sustentables en la misma operatividad en Puerto Chiapas. Entonces, este año y vamos el reto que tenemos es que logremos aumentar los horarios de la aduana con la venia del gobierno federal y podamos atraer a Chiquita, a Puerto Chiapas, a Del Monte, a Puerto Chiapas. Si nosotros logramos eso, estaríamos hablando ya de volúmenes extraordinarios. O sea, realmente es muy rentable para los guatemaltecos venir a nuestro puerto porque la mayor producción la tienen del otro lado del Suchiate. Entonces, el tránsito que tienen de la finca
a nuestro puerto es muy atractivo. Sin embargo, por los retos que existen de que si me tardo 6 horas en el puente, lo que gasto de diésel y de refrigeración de mi contenedor es lo que gasto de las 7 horas a Puerto Quetzal. Entonces, si nosotros no logramos este año abrir plenamente la frontera a este tipo de operaciones, pues vamos a perder a 2 transnacionales que le van a cambiar los números rojos a Puerto Chiapas. Y el otro reto importante que tenemos es que se consolide la operación en ferrocarril. Queremos ya que ustedes vean los volúmenes saliendo de Puerto Chiapas, entrando a Puerto Chiapas. Esperamos que en los próximos días se pueda empezar a hacer las primeras pruebas. Ahorita están llegando ya a Huixtla, ya llegó las primeras pruebas del ferrocarril. Nosotros esperamos que ya podamos tener las primeras operaciones a Puerto Chiapas y nosotros queremos dejarles pues la operatividad en el puerto con barcos, que ahorita ya tienen barcos, pero queremos dejarles por lo menos 1 o 2 transnacionales operando permanentemente en el puerto. Queremos dejarles el ferrocarril funcionando a todo vapor y queremos dejarles evidentemente por lo menos las 4 inversiones que les hemos anunciado operando y generando los empleos con los que nos hemos comprometido. Queremos dejarles un recinto fiscalizado ya cobrando. Queremos que ya entre dinero y que empiece a ser sustentable el mismo parque industrial. Queremos dejarles evidentemente, pues culminado el bordo del Suchiate, ¿verdad? Queremos que así como ustedes lo pidieron, esté listo. Seguiremos trabajando con Conagua para que así sea. Y por supuesto, queremos un Tapachula unido, queremos un Tapachula que se sienta cada vez más orgulloso de ser la capital económica de este estado. Queremos un Tapachula satisfecho con la infraestructura que se ha invertido, queremos un Tapachula con las inversiones que siempre ha necesitado y con los empleos que siempre ha requerido. Y por supuesto queremos un Chiapas reconocido a nivel internacional como el gobernador así lo ha exigido, que Chiapas se coloque en los primeros lugares a nivel mundial. Nuestro trabajo será que así sea, que sea reconocido en todos los foros internacionales como un estado que tiene una historia distinta, un estado que es modelo no solamente en materia de derechos humanos sino también en políticas de desarrollo, y queremos un estado que haga sentir a los chiapanecos orgullosos de tener una frontera en donde podemos vivir en paz y no tenemos las complejidades que tiene nuestra frontera norte. Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Vicente Méndez Gutiérrez, vocal de esta comisión, para hacer su pregunta por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, diputado presidente. Amiga secretaria, bienvenido una vez más en esta casa de los chiapanecos del Honorable Congreso del Estado. Y pues qué más, ya preguntaron todos aquí mis compañeros, como que ya más claro están todos. Pues yo felicito a la secretaria por su clara y una transparencia en la información que maneja. No me cabe duda que su equipo de trabajo pues han hecho un excelente trabajo en el desarrollo del puerto Chiapas y de la atención a migrantes. Pues bueno, sé que es mucho lo que la ciudadanía pide al respecto, pero sé que han hecho un gran esfuerzo, a mí me consta. Inclusive amigos nuestros chiapanecos que sufren y a veces fallecen en el extranjero o en el norte del país en busca de mejores alternativas de vida, y han fallecido ahí, y gracias porque la secretaría que usted ha encabezado pues ha atendido oportunamente nuestras peticiones, especialmente de mi distrito, que han fallecido ahí como 3 personas y que solicitó esa intervención y me lo han trasladado. Desgraciadamente ya fallecidos, lamentablemente, pero fue oportuna la Secretaría de Migración en la atención. Amiga secretaria, solo le quiero hacer una pregunta.
Con el cambio de gobierno en Guatemala y la relevancia de una buena relación con nuestro vecino centroamericano, ¿qué acciones se han efectuado para que Chiapas continúe con las excelentes relaciones que se mantenían con el gobierno de Álvaro Colón? Esa es mi pregunta y por su respuesta, muchas gracias. Felicidades al equipo de trabajo de usted y enhorabuena. Tiene el uso de la palabra la ciudadana secretaria Andrea Hernández Firmes. Gracias, diputado presidente. Le agradezco muchísimo sus palabras, diputado Méndez. Definitivamente es muy importante que este año el gobierno del Estado tenga una relación muy cercana y fraterna con el nuevo presidente, por supuesto, ahora en funciones, y hemos iniciado, me parece, con el pie derecho, gracias a que nuestro gobernador Sabines estuvo en la toma de protesta precisamente del presidente Otto, y acompañando pues al presidente Calderón en esta nueva oportunidad que tiene el gobierno de Guatemala y el pueblo de Guatemala de iniciar una política, evidentemente, como el presidente lo ha manifestado en los medios internacionales, con una perspectiva sí de ataque a la pobreza, pero también de seguridad. Me parece que está muy preocupado el presidente por el tema de lo mucho que ha avanzado el tema del narcotráfico, y el presidente ha sido muy enfático en el esfuerzo que hará en materia de transparencia también, y en ese sentido nosotros seremos pues aliados permanentes del presidente Otto, y precisamente la oportunidad que tenemos de estar en la próxima binacional con la canciller Espinosa y por supuesto el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Guatemala nos permitirá tener como dependencia nuestro primer acercamiento con el gobierno de Guatemala. Estaremos participando en 10 mesas temáticas en donde se atenderán todos los temas, tanto de asuntos migratorios, trabajadores migrantes, pero también que tienen que ver con temas de agua transfronteriza, temas que tienen que ver sí con seguridad, temas que tienen que ver con incluso salud, protección civil. Es decir, vamos a tener una contraparte del gobierno del nuevo presidente, del nuevo gobierno, perdón, en donde podremos pues acercar lazos de no solamente de amistad, sino también de cooperación, e iniciar una nueva agenda de trabajo. Es muy importante que nosotros después de la binacional tengamos una agenda muy dinámica en Guatemala, que nos sentemos con el ministro de Economía, evidentemente con el ministro de Relaciones Exteriores, y me parece pues que con la nueva visión que este gobierno tiene, y que no es muy distinta a la del presidente Colón, hay mucha continuidad en lo que el señor presidente ha hecho, pues evidentemente el gobierno del Estado encontrará las plataformas políticas para poder hacer alianzas que sean en favor evidentemente de su gente, en favor de los chiapanecos y en favor de nuestra frontera. Gracias, licenciada Andrea. ¿Alguno de nuestros diputados invitados, diputado Juan Aquino Calvo o la diputada Palomares, podrá hacer una pregunta o algún cuestionamiento sobre la exposición aquí de la licenciada Andrea Hernández? Muchas gracias, pues felicitar a la secretaria, gracias presidente también de esta comisión por hacer extensiva la invitación, por supuesto al equipo de trabajo, sabemos que esto necesariamente se tiene que hacer en equipo. Felicito a las organizaciones de la sociedad civil, doña Elcita, muchas felicidades, sé del gran trabajo que realizan y lo importante que cada vez más justamente sea la sociedad civil la que contribuya en este trabajo tan arduo que ha hecho el gobernador Sabines a favor de los migrantes. Y sí, una cosa que me llamó mucho la atención es que comentaba, secretaria, la urgencia del patio multimodal para operar el ferrocarril al 100%. Yo quisiera saber qué avances se llevan con el Banco Interamericano de Desarrollo y con el gobierno federal para ir concretando esto. Claro. Muchas gracias. Tiene la licenciada Andrea Hernández 5 minutos para contestar. Con mucho gusto. Sí, definitivamente nosotros hemos trabajado de manera directa con Ferrocarriles del Istmo, que es precisamente la paraestatal que tiene la responsabilidad de rehabilitar y operar hasta ahorita el ferrocarril, ya que no está concesionado todavía a ninguna empresa privada. Y lo que nos decía perfectamente el director, el ingeniero Vaca, es que sí es muy importante que podamos generar evidentemente las claves presupuestarias para que el gobierno federal
pueda asignar los recursos en materia de infraestructura, porque hoy SST no tiene contemplado ningún recurso en ese sentido. Entonces, lo que nosotros hicimos es que iniciamos con una consultoría especializada en este tema, hicimos todo el estudio de factibilidad, ya lo terminamos, y quien nos lo pagó fue el BID. El BID nos pagó el estudio, hoy en día ya tenemos el costo de factibilidad, estaremos terminando, el BID nos financió el estudio a través del Fonregión, entonces vamos a terminar en los últimos meses todo lo que es el trámite administrativo para poder aterrizar los recursos que ya están autorizados por el BID, y inmediatamente lo subiremos, como todo lo estamos haciendo en conjunto con el SST, entonces lo subimos inmediatamente para que en conjunto Gobierno del Estado, SST, nos ayude para que la Secretaría de Hacienda, ya sea que con recursos existentes en este año o el otro año, puedan ya bajar los recursos para el patio del ferrocarril, y de la misma forma es para los otros 3 proyectos de infraestructura. O sea, lo que queremos es que el Gobierno federal tenga la factibilidad de que los recursos que va a invertir en la frontera los va a recuperar. En cada uno de los estudios viene evidentemente las corridas financieras de en cuántos años el Gobierno de México va a recuperar la inversión, de tal forma que es muy rentable. O sea, sí es una inversión federal fuerte, pero es una inversión que evidentemente se recupera por la misma operatividad comercial que de por sí ya existe en la frontera sur. Gracias, licenciada Andrea Hernández. Nos sentimos bastante congratulados, orgullosos, porque el Soconusco ha sido tomado en cuenta en todos los aspectos. Hace unos días, la licenciada Andrea, su servidor y muchos diputados fuimos testigos cuando el presidente Calderón llegó a poner la primera piedra de lo que es Pemex. Es un sueño anhelado durante muchos años, por eso hoy nos sentimos que el presidente Calderón ha cumplido lo que dijo hace 6 años, en conjunto con un gran gobernador que ha puesto el corazón por Chiapas, Juan Sabines Guerrero. Creo que los soconusquenses nos sentimos los costeños, todos nos sentimos orgullosos porque ha cumplido. También soy parte de esa región y tenemos una carretera amplia, bonita, algo que nos sirve de un tránsito, como dice la licenciada Andrea, en su mercancía, en los migrantes, en todo lo que va a nuestra región se ve el desarrollo, se ve el avance. Hoy sí tenemos un buen gobierno federal y un buen gobernador de Chiapas, por eso nos sentimos congratulados. Hemos escuchado muy atentos los avances. Sé que ese trabajo es gracias a alguien, una gran líder, una secretaria que le ha puesto también el corazón por Chiapas, por la región costa, por el Soconusco, por todo. Creo que es digno reconocer ese trabajo a su gran equipo. Por eso estamos convencidos que lo que hoy expuso tiene sentido y es cierto, porque somos de ese lugar, de esa región. Mi pregunta, en base al avance y al esfuerzo que ha puesto el presidente Calderón y el gobernador Juan Sabines Guerrero, me gustaría que ampliara cuál es el papel que la Secretaría de la Frontera Sur juega en la vinculación de los proyectos estratégicos de desarrollo con las contrapartes del Gabinete Económico Estatal y Federal. ¿Podría ampliar cuál es el trabajo de su dependencia regionalizado como Secretaría de la Frontera Sur? Sí, definitivamente el papel de la Secretaría sí es mucho de gestión. Nosotros, como ustedes saben, no ejecutamos programas que tengan un financiamiento directo. O sea, realmente el único financiamiento que nosotros damos es el que es a las organizaciones que tienen esta vocación de protección a migrantes. Tenemos otro fondo específico que es para financiar a las federaciones de chiapanecos en Estados Unidos, pero salvo eso, todo lo que nosotros hacemos tiene que ver en función de la efectividad de nuestra gestión y del cabildeo para que los recursos se aterricen, ya sean privados o federales. Y en ese sentido, nosotros tenemos una relación muy directa con 3 dependencias. Una tiene que ser el SAT. Nosotros con aduanas tenemos una gestión permanente. Incluso durante el 2011, todo lo que fue en materia de habilitación de carril de vacíos, todo lo que fue las garitas migratorias y lo que fue la implementación de los arcos fitosanitarios se realizaron gracias a nuestra gestión. Es decir, estuvimos cabildeando
tanto en las dependencias responsables del tema, pero sobre todo en los marcos binacionales. Esta Secretaría tiene mucho más fuerza a nivel binacional. Nosotros tenemos mesas ad hoc, le llama el gobierno federal, específicamente la Cancillería, en donde se tienen los asuntos fronterizos. Y el gobierno federal, a través de Relaciones Exteriores, nos ha dado a nosotros la oportunidad de que subamos a la agenda binacional las prioridades de la frontera. Entonces, por ejemplo, toda esta inversión que se dio exclusivamente en la aduana fue gracias a que lo subimos como inversiones prioritarias en la ad hoc de asuntos fronterizos. Ese es nuestro marco de gestión más importante. Sin embargo, en temas que tienen que ver con el proyecto Mesoamérica, la verdad es que la canciller ha sido muy generosa con nosotros y nos ha dado un lugar en cada uno de los foros en donde nosotros podemos pues incidir que la visión regional que tiene el presidente Calderón sea cada vez más vinculante con la visión del gobernador Sabines. Entonces, realmente esos son nuestros foros y evidentemente tenemos un cabildeo permanente también con nuestros diputados federales, porque ellos son elementales, son estratégicos en los recursos que se han aportado en el caso de la infraestructura fronteriza, y pues seguiremos trabajando para que sea un año también de mayores recursos para Chiapas. Muchas gracias, licenciada Andrea Hernández. Ruego a la Secretaría tomar nota de todo lo aquí manifestado a fin de que las intervenciones sean incluidas en el diario de los debates de esta 64ª legislatura. Queremos agradecerle al equipo de trabajo de esta Secretaría, al sacerdote Flor de María Rigoni, que tuvo el Premio Nacional de Derechos Humanos en Tapachula por el Albergue Belén, miembro del Consejo Consultivo. A la señora Olga Sánchez, del Premio Nacional de Derechos Humanos, también allá en Tapachula, que también dirige el albergue El Buen Pastor. A la señora Elsa Simón, directora de la superación de la mujer. Atención también a las mujeres víctimas de violencia. Queremos agradecerle al diputado Juan José Aquino Calvo, presidente de la Junta de Coordinación Política, por acompañarnos. A la diputada Claudia Orantes Palomares también por hacernos el favor de acompañarnos a esta gran comparecencia de nuestra secretaria Andrea Hernández Fitz. Esta Comisión de Zonas Fronterizas y Limítrofes agradece la distinguida participación de la ciudadana licenciada Andrea Hernández Fitz, secretaria para el Desarrollo de la Frontera Sur y enlace para la cooperación internacional en los trabajos de esta soberanía popular. Gracias por su comparecencia, ciudadana secretaria. Se solicita a los ciudadanos diputados Vicente Méndez Gutiérrez y Samuel Alexis Chapón Morales constituirse en comisión protocolaria y acompañar a la compareciente a la salida de esta sala, dando por concluidos los trabajos de esta comisión. Muchas gracias y buenas tardes.